En la clase de hoy aprenderemos a utilizar el acento ortográfico de acuerdo a las reglas de la acentuación. Para ello recordaremos la clasificación de las palabras de acuerdo a la sílaba tónica. Según la sílaba tónica, las palabras se clasifican en aguda, grave, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras agudas son aquellas palabras que tienen la sílaba tónica en la última sílaba. Las palabras graves son aquellas palabras que tienen la sílaba tónica o la sílaba más fuerte en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas son aquellas palabras en donde la sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba y las palabras sobreesdrújula tienen la sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba. ¿Qué es la tilde? La tilde es el signo que se emplea para señalar la acentuación de una palabra. La podemos observar aquí arriba. Esta es la tilde y la ocupamos para acentuar la palabra. Pero ¿qué palabras deben de llevar acento y qué palabras no deben de llevar acento? Para ello les pongo las reglas de la acentuación. Dice así: si las palabras agudas se acentúan siempre y cuando la palabra termine en N o en una S o en una vocal. Ahora, las palabras graves o llanas se van a acentuar siempre y cuando terminen en cualquier consonante diferente a N, S o vocal. Todas las palabras esdrújulas se van a acentuar, al igual que todas las palabras sobreesdrújula se van a acentuar. Es muy fácil aprenderse realmente estas reglas porque aquí en las palabras agudas nada más hay que aprendernos que se acentúan si son NS o vocal, y en las graves es lo contrario de las agudas. Todo lo que sea diferente a NS o vocal, todas las palabras esdrújula y sobreesdrújula se acentúan. Tomando en cuenta las palabras del video anterior, vamos a colocarle una tilde si así corresponde de acuerdo a las reglas de la acentuación. Del lado izquierdo ya tenemos las palabras resaltando de color rojo la sílaba tónica, es decir, la sílaba en donde recae mayor fuerza. Ahora, en la palabra atmósfera vemos que la sílaba tónica está en la última, penúltima, antepenúltima sílaba. Y si está en la antepenúltima sílaba, quiere decir que es una palabra esdrújula, la cual se debe de acentuar si, en este caso, dice que todas las palabras esdrújulas se acentúan. Entonces, vamos a escribir atmósfera y le colocamos la tilde arriba de la vocal O. En la siguiente palabra, México es última, penúltima, antepenúltima sílaba. De igual manera, la fuerza recae en la antepenúltima sílaba, entonces es una palabra esdrújula. Y todas las palabras esdrújulas se acentúan. Entonces vamos a acentuar la vocal E. México. En la palabra corrígemelo, la sílaba tónica está en la última, penúltima, antepenúltima sílaba antes de la antepenúltima sílaba. Entonces es una palabra sobreesdrújula. Y la regla me dice que todas las palabras sobreesdrújula también se acentúan. Corrígemelo. Entonces lleva el acento en la I, porque ahí es donde está la sílaba tónica, donde suena más fuerte. En la palabra repíteselo, si nos damos cuenta, dice así, que está en la última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima sílaba. Y como dijimos hace un rato, todas las palabras sobreesdrújulas se acentúan. La palabra café, la sílaba tónica está en la última sílaba. Y si está en la última sílaba, quiere decir que es una palabra aguda. Y se va a acentuar siempre y cuando la palabra termine en una N, en una S o en una vocal. Y vemos que la palabra café termina en la vocal E, es una vocal. Entonces,
Y vemos que la palabra café termina en la vocal E, entonces sí se va a acentuar. En la palabra nadar tiene la sílaba tónica en la última sílaba, entonces es una palabra aguda. Y esta se va a acentuar siempre y cuando termine en N, S o vocal. Y vemos que la palabra nadar no termina ni en la letra N, ni en la consonante S, ni en vocal, entonces no se va a acentuar, queda sin acento ortográfico. En la palabra campanas, la sílaba tónica está en la penúltima sílaba, siendo así una palabra grave, la cual se va a acentuar si no termina en N, ni en S, ni en vocal. Y aquí vemos que sí termina en S, entonces no se va a poner acento ortográfico o tilde, queda igual. En la palabra libre vemos que la sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Es una palabra grave y esta se acentúa si no termina en N, ni en S, ni en vocal. Y vemos que si termina en vocal, entonces no se va a acentuar. Y es así como nosotros podemos saber si las palabras llevan acento ortográfico, que es la tilde, o no la lleva.